Muy buena noche, buena tarde, buenos días, no importa en qué latitud nos estén escuchando. Es un placer más el estar con ustedes. Una ocasión más, un episodio más en la era del abogado digital, un bonito espacio que ustedes han ido construyendo cada jueves de manera muy puntual a través de estos espacios, ya saben, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX, esta fanpage que no se ha construido con publicidad, no se ha construido con más contenido y espacio que su apoyo, asimismo de la fanpage de Jaime Limón, ya saben, estos dos espacios que construimos con fines estrictamente académicos para poder compartir en un espacio profesional, en un espacio en el cual podemos compartir cultura y por supuesto tener a grandes invitados como es mi invitada del día de hoy. Antes de saludarla como se debe, con dignidad, con honor y por supuesto con el respeto debido, tengo que agradecer a cada uno de ustedes que se conecta de manera solemne, de manera puntual con nosotros cada jueves en la era del abogado digital. Muchísimas gracias, cibernautas, muchísimas gracias, fanáticos de estas páginas que nos permiten el que este proyecto continúe. Les voy a ser franco, sin ustedes este proyecto se detiene, porque de pronto podemos ser dos amigos charlando sobre temas que nos apasionan, sobre temas de derecho informático, derecho digital, derecho cibernético, sobre abogado digital, justicia digital, pero si no están ustedes, ¿para qué hacerlo? ¿No? ¿Para qué avanzar en estos espacios cuando podríamos hacerlo a través de un WhatsApp? Entonces ustedes son una de las razones por las cuales continuamos aquí cada jueves y hoy de manera particular, y por eso se darán cuenta que yo saludo buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque el uso horario hoy en día es fundamental, porque mi querida invitada del día de hoy nos está siguiendo y se está conectando con nosotros con una hora de diferencia, entonces le estamos robando horas de sueño. Mi querida doctora Olivia Ricarte, qué orgullo, qué placer, qué privilegio tenerte en este espacio. Buenas noches, queridos amigos de México, un país que me encanta mucho, 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 mucho. Todas las veces que estuve en México, me sentí como si estuviera en mi país. Es un país que amo mucho, mucho, mucho. Entonces, muchas gracias a los presentes, muchas gracias, doctor Jaime o Jaime, depende de acento. En portugués es Jaime. Me encanta cómo suena el Jaime, doctora. Entonces, muchas gracias, doctor Jaime, doctor Samuel también, que estará presente con nosotros también en el día de hoy, en la noche de hoy. Y yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, con mis amigos mexicanos. Entonces, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la oportunidad. Y vamos conversar acerca de nuestra realidad y nuestra justicia brasileña en el espectro digital. Y vamos a hablar un poquito de portuñol en el día de hoy, porque yo soy estudiante todavía, no hablo con tanta fluidez, pero estoy practicando y creo que este será nuestro primer encuentro de muchos más que virán. Entonces, en las próximas veces es un compromiso, amigos, yo hablaré cada vez mejor, pero hoy yo pido permiso a ustedes para hablar un poquito de portuñol, pero si no me comprende, si no entiende todo que yo estoy hablando, peço que comenten. Y si no entiende, yo hablo una vez más hasta que nuestra comunicación sea perfecta. ¿Ok? Mi querida doctora, este espacio es tuyo. Tú puedes hablar en portugués, en español, en portuñol, en klingon, el idioma que tú escojas. Será bienvenido para este espacio. Qué orgullo tenerte aquí. Para los amigos que nos están conectando y que están apenas apareciendo en este espacio, les quiero comentar un poquito que la doctora Olivia Ricarte es una de las investigadoras más prolíferas que tiene no solamente Sudamérica, sino Centroamérica, y no le basta conquistar aquellos territorios, sino que ya ha comenzado a tocar puerta en Norteamérica a través de esta gran iniciativa Latin Juris, una gran iniciativa que inclusive han construido grandes juristas como la propia doctora Liz Padilla, y de pronto hay un par de fotografías donde se ven a estas dos grandes académicas en este espacio, un proyecto en el cual inclusive me han permitido participar de manera activa en un par de investigaciones. Entonces sabrán que nuestra invitada del día de hoy, así como lo es la iniciativa Latin Juris, que no invita a cualquiera, sino a aquel que se lo gane, aquel que realmente se dedica a la investigación y a la academia, ya un poquito esto les hará diciendo, y conforme vayan analizando las respuestas que nos brindan la gran jurista que nos acompaña el día de hoy, para entender un concepto que hoy en día nos ha complicado y que nos tiene inquietos a muchos abogados, no solamente en Brasil, no solamente en México, en el mundo.
porque de pronto comenzó esta pandemia y todos los tribunales o gran parte de ellos decidieron cerrar la cortina. Ya no atendemos. Como hay pandemia, hay enfermedad, todos nos vamos a encerrar. Oiga, ¿y mi causa? Mi juicio, mi sentencia. No, 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 se detiene hasta que se reviva esto, se detiene hasta que superemos la pandemia. Y pues bueno, algunos países como Italia que ya han anunciado que mantendrán cerrados, por ejemplo, museos, algunos hoteles, algunos centros de entretenimiento hasta mayo del 2021, algunos países que de plano han decidido suspender completamente términos y procesos. En el caso, por ejemplo, mexicano, de pronto nos enfrentamos a un sistema que decidió desde el día 1 cerrar cortinas, bajar el nivel de atención, y de pronto se dieron cuenta que el justiciable no podía esperar. Sí hay una pandemia, sí hay una crisis mundial, sí hay una crisis de salud, pero desafortunadamente esto no detiene la necesidad de justicia que se puede llegar a requerir por sociedades que desafortunadamente no están integradas al nivel de un primer mundo, sino que requieren cumplir necesidades básicas, tanto sociales como económicas y culturales, y desafortunadamente estos tribunales no lograron el enfrentar ni entender adecuadamente la pandemia, y hoy por eso invitamos a la gran doctora Olivia Ricarte para hablar de ello. Antes de cederle completamente la palabra y la voz para que la escuchen a ella y escuchen su bonito portuñol, queremos por supuesto, como lo hacemos con cada uno de nuestros invitados, dar una lectura de vida, su síntesis curricular, si me lo permites, mi querida doctora. Es breve porque quiero ya dejarte platicar, no significa que estemos mermando ni siendo groseros con tu gran trayectoria. Pues bueno, ¿quién es la doctora Olivia Ricarte? Para aquellos que no la ubican y que la comenzarán a ubicar, por supuesto, ahora muchísimo más en México, ella es una jurista brasileña, académica inmortal de la Academia Latinoamericana de Ciencias Humanas, Silla 24, otorgada con premios por mérito académico de las universidades de Bari, en Italia, Porto, Portugal, Sevilla, España, Braga, Portugal, y por la Biblioteca de Milano, Italia. Columnista del periódico Estado de Derecho y de la Radio Justicia, oficial de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, gran académica, miembro de Latin Juris, además una gran conferencista que ha decidido que no solamente lo hará en los ámbitos presenciales, sino que si ustedes se meten a sus redes sociales, ya podrán ver que está dando conferencias en línea, que está dando congresos en línea, que está participando en talleres en línea. Si no han escuchado antes de la doctora Olivia Ricarte, este es el momento, este es el espacio, y tengo que empezar con la gran pregunta, mi querida doctora. Uno, agradecerte, muy buenas noches hasta allá, perdón por desvelarte, y hay que aprovechar tu tiempo. ¿Cómo se ajustó la justicia de la pandemia? ¿Cómo lo ves como doctora, como filósofa del derecho, como científica del derecho, como investigadora? Y perdóname que lo ponga en un sentido tan equitativo, como cibernauta, como ciudadana digital. ¿Cómo has visto que se ha adaptado la justicia a la pandemia, mi querida doctora? Sí, como usted estaba hablando, doctor, los conflictos sociales no pueden esperar toda la pandemia se poner en fin. Y los conflictos judiciales también no. Y en Brasil nosotros vimos eso de una forma muy fuerte en 2020. Yo creo que en toda la América Latina, pero en Brasil especialmente nosotros tuvimos muchas crisis institucionales, crisis políticas, crisis de salud con la pandemia y todo más. No que no se cerró todavía 2020, pero está siendo un año muy complicado, muy difícil para nuestras instituciones democráticas en Brasil. Pero eso es un otro asunto para un otro encuentro y con la gracia de Dios nos vemos muy pronto para hablarmos acerca de estos otros temas en Brasil. Pero hoy vamos a hablar acerca de nuestra adaptación del Poder Judicial, de la adaptación de Poder Judicial en el contexto de la pandemia. Porque los conflictos, los deseos, las necesidades de las personas no esperan. Los conflictos de derecho de trabajo, de derecho de la salud, el derecho a liberdad de trabajo con sus tiendas abiertas y todo más. Hay muchas cuestiones. Pero Brasil, especialmente, es un ejemplo para todo el mundo y yo soy muy contenta de estar hablando acerca de nuestro sistema judicial digital, porque es un modelo para muchos países.
nuestro sistema judicial eletrônico virtual não é de agora, não é uma realidade de agora da pandemia. Já trabalhamos com o sistema digital há muito tempo. Em verdade, desde 2006. E para que os amigos tomem nota, eu tenho aqui alguns dados, algumas leis, para ser um direito comparado com vocês. Então, para os amigos que nos escutam, se querem tomar nota, a lei que instituiu, que eu não sei como falar instituiu, que criou, que tornou realidade o processo judicial eletrônico digital, foi uma lei de número 11.419 de 2006. Então, é uma lei um pouco vieja, todavia. E essa lei, a partir dessa lei, muitas outras transformações no sistema judicial de Brasil foram sucedendo hasta que temos hoje, no contexto da pandemia, um dos poderes judiciais mais conectados do mundo. E não é uma realidade hoje, mas com a pandemia, eu não posso vir aqui conversar com vocês e olvidar de nossa situação terrível em Brasil. Brasil tem mais de 4 milhões de casos de pessoas infectadas com o COVID-19, mais de 100.000 pessoas muertas por el vírus. Então, esta semana que se passou, nós ocupamos o segundo lugar em muertes e em casos de infecções no mundo, abaixo apenas de Estados Unidos, pero na última semana me parece que Índia tornou o segundo lugar em casos de infecções, pero nós todavia seguimos com o segundo país com mais mortes. Isso é terrível, terrível, terrível. E num contexto tão terrível como este, é impossível não falarmos acerca da necessidade de isolamento social, que é, infelizmente, todavia, hasta que chegue uma vacuna ou algum tratamento mais eficaz, o isolamento social é a única medida mais efectiva, não? Para diminuir, para minimizar a curva de contaminação. E na ausência de uma vacuna ou de um tratamento muito eficaz, Brasil adotou isolamento social, adotou, ao menos na lei, por decretos e tudo mais. E o país parou. Desde a declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março deste ano, hasta agora nós estamos fazendo uma retomada gradual de nossa rotina, de nossas vidas, enfim. Pero o primeiro semestre, os primeiros 6 meses de 2020, Brasil parou, todo cerrado, as tiendas cerradas e o poder judicial também cerrado com o público, cerrado presencialmente, porque o poder judicial de Brasil não parou com atendimento virtual. Uma prática que já estávamos fazendo há um tempo, desde 2006, com a lei que criou, que estabeleceu o processo judicial eletrônico. E o processo judicial eletrônico em meu país, em Brasil, é tão concreto, tão normal no dia de hoje, que cerca de 82,6% do total de processos que tramitam em Brasil são virtuais. Então, quase não temos mais papel, mais processos físicos. Então, a tramitação
de los procesos continuaron casi que en su normalidad. Lo que cambió en país fue la realidad de los trabajadores del Poder Judiciário, en verdad. Y nosotros acá estamos hablando acerca de home office, de audiências virtuales, porque nuestro Código de Processo Penal tiene una previsión que las audiencias tienen que ser preferencialmente personales, en persona. Pero con la pandemia sucedió una adaptación de esa realidad y se sucederam muchas audiencias virtuales y se tornou, en verdad, la rotina. Se cambió el nuevo normal. Claro. Y todo eso nosotros sentimos en la productividad. La productividad de Poder Judicial no bajó y eso es muy bueno y es una esperanza para un nuevo normal, para que las Cortes de Justicia puedan apresentar sus trabajos, llegar hasta la sociedad com economia de energia elétrica, economia de material, de papel, de todo mais. E então, essa é uma coisa muito buena. A produtividade não bajou durante a pandemia, mesmo considerando todo o contexto adaptado. E isso é muito bueno porque é uma esperança para o futuro. Eu quero dizer que é uma esperança para que as pessoas no pierdan el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia en Brasil es tan importante, que es un principio constitucional. En nuestra Constitución de 1988, acompañó las disposiciones de Declaración de los Derechos de los Hombres de 1948, que tiene un artículo que traz la previsión de acceso a la justicia y el juzgamento en un tiempo razonable. También la Convención Americana de los Derechos Humanos, nuestro Pacto de San José de Costa Rica de 1969, también tiene esta previsión de acceso a la justicia, y nuestra Constitución Federal de Brasil de 1988, que es una constitución muy popular, que marca nuestro proceso de redemocratización en el país. Es una constitución que nosotros acostumbramos a llamar de Constitución Ciudadana, que fue hecha totalmente pensada y hecha para los ciudadanos. Y el acceso a la justicia es un fundamento de nuestra sociedad, de nuestra República Federativa de Brasil. En el preámbulo de nuestra Constitución está escrito que la igualdad y la justicia son valores supremos de nuestra sociedad. Y en el artículo quinto, amigos, de nuestra Constitución es el artículo más importante de todo el texto constitucional, porque en el artículo quinto y todos los incisos que siguen, son muchos, están presentes los derechos y garantías fundamentales que no pueden ser suprimidos sin una nueva constituinte, quiero decir, con una ruptura completa constitucional. Entonces, estos artículos y acceso a la justicia también são protegidos de um manto, uma veste quase que sagrada democraticamente. Então, o acesso à justiça é um fundamento muito importante em nosso país. E não olvidamos do acesso à justiça em contexto da pandemia também. Então, todo nosso Poder Judicial foi adaptado e muito bem adaptado, e eu fico muito contenta de falar acerca disso. E eu tenho alguns exemplos que gostaria de apresentar para vocês. Por exemplo,
mesmo nuestra población carceraria, nosotros tenemos la tercera mayor población carceraria del mundo. Nosotros tenemos la justicia de trabajo mais pesada, com mais processos, com mais volumes de processos de toda a América do Sul. Nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, que é uma das maiores cidades de nossa América Latina, tem o maior volume de processos do mundo. Então, nós temos uma carga de processos judiciais muito dura em Brasil. Assim mesmo, nós julgamos em um mês, por exemplo, em maio, no pico da pandemia em Brasil, quando tudo estava cerrado, nós julgamos em maio, de acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, que hace esses levantamentos e relatórios de dados, mas solamente a justiça estadual, a justiça de los departamentos, quero dizer, julgaram 353 mil processos em um mês. Apenas a justiça de departamentos. Isto não estamos falando de justiça da União, tampouco de justiça de trabalho e tudo mais. Então, é muita coisa para uma adaptação hecha, embora nós outros vivimos com o processo judicial eletrônico e tudo mais, intimações eletrônicas e tudo mais há muito tempo, a adaptação com as outras medidas foi muito rápida, sem tanto treinamento para as pessoas, para os trabalhadores do Poder Judicial. Então, os dados mostram que, mesmo muito rápido, foi uma medida de adaptação muito bem sucedida e que é um exemplo para todo o mundo. De entrada, estas cifras que me comentas, doctora, y el hecho de que me comentes con un poco de tristeza que apenas en el año 2006 ustedes ya estaban pensando en esta justicia digital, me avergüenza, me pone en evidencia, porque acá en México comenzamos a hablar de esta justicia digital hasta el año 2011, nos llevan ya 5 años de ventaja, y 2011 vinieron las reformas constitucionales que le dieron parteaguas a esta justicia digital y que comenzó a darse con el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es un tribunal que en ese entonces no tenía plenitud de jurisdicción, que resolvía casos administrativos y que comenzó a hacer una prueba piloto de lo que era la justicia en línea y se recibió muy mal inicialmente. En aquel entonces, y te cuento un poquito de esa anécdota, mi querida doctora, depende ese tribunal del Ejecutivo Federal, que es decir, de nuestro presidente. En aquel entonces el presidente en turno pensó inclusive en cortarle completamente los fondos a esta justicia digital porque no veía que avanzaba. La gente seguía confiando en el papel, la gente seguía confiando en acudir mejor al tribunal, y cuando le dabas un papel con una cadena de validación que firmaba a través de una firma electrónica avanzada, en términos de las reglas que te ponen las leyes de firmas electrónicas avanzadas, en términos de lo que te dice la Comisión de Comercio Electrónico de las Naciones Unidas, dicen, no, a mí dame mi papel, con el papel estoy cómodo, necesito una firma autógrafa, una firma del puño y letra de los jueces, en este caso de los magistrados, y costó muchísimo trabajo el incentivar este tipo de esfuerzos tecnológicos a favor de la justicia digital en México. Hoy en día es un caso completamente diferente, y bien lo dijiste, mi querida doctora Olivia Ricarte. O sea, de pronto esto ya estaba constituido en papel, ya había una institución a través de una ley de 2006, pero de pronto viene esta pandemia y parecería que desata, que lo vuelve una catarsis, que de pronto explota este tema del reservarnos, de resguardarnos en nuestros domicilios, en nuestras casas, de guardar cuarentena, y justo se vuelve indispensable en pensar cómo vamos a hacer home office, cómo vas a automatizar tus procesos y, por supuesto, cómo los vas a digitalizar. Porque si no puedes ir frente a la persona, si no puedes ir a la institución, ¿cómo vas a resolver el proceso? Y lo más importante aún, ¿cómo la institución irá al ciudadano? ¿Cómo la institución pretende brindar justicia al ciudadano? ¿Cómo pretende brindar atención al cibernauta que te está levantando la mano desde el inicio del 2020
y no encuentra justicia porque está la pandemia. Entonces, de pronto, es o resolvemos digital o no resolvemos, porque no vamos a Sí. poner tampoco en peligro la vida de las personas. Derivado de ello, me gustaría preguntarte, mi querida doctora, hay todas estas cifras que están padrísimas y yo creo que te voy a tener que invitar por lo menos otras 15 veces al programa y ojalá nos aceptes la invitación, pero me lleva a preguntarte algo que procesalmente también me interesa. ¿Cuáles son las principales demandas digitales en Brasil? Durante la pandemia, Es en el correcto. contexto de la En el pandemia. contexto de la pandemia, doctora. Sí, en el contexto de la pandemia, nosotros vimos aumentar las demandas, claro, trabalhistas, de trabajo, de derecho de trabajo, porque con la pandemia se cerraron muchas tiendas, muchas empresas cerraron definitivamente por falencia, llama falencia también, ¿no? Sí, carencias Cuando, económicas, sí. Una falencia, sí. sí, sí, falencia. Entonces, muchas tiendas declararam falência e tiveram que despedir, que dispensar seus trabalhadores. E nosso Ya te, índice... De... ya te entendí el Ajá. concepto. Se declararon en quiebra, o sea, declararon que ya no podían seguir Sí, produciendo. Ok, en quebra, sí, ok. ok. Muchas gracias, ayúdame. E nosso índice de desemprego, um salto gigantesco. Nosotros alcanzamos 13% de índice de desempleo durante a pandemia. É nosso maior índice em mais de 10 anos. 10 anos. Então, é uma consequência previsível, eu creio. Então, nossas demandas de direito de trabalho aumentaram cerca de 20% durante a pandemia. E outras demandas mais acerca de auxílio emergencial. Auxílio emergencial, a ajuda de custo com dinheiro que o governo demandou para as pessoas mais pobres, as pessoas que não poderiam sair para trabalhar, então, de renda mais baixa. Então, demandas acerca deste auxílio para pessoas que tinham direito e que, por um motivo ou outro, uma razão ou outra, não lograram êxito em receber a ajuda de custo, então adentraram com demandas judiciais também para isso, muitas fraudes, chama fraudes, eu Fraude, creio, sí. sim, com pessoas que não tinham direito de receber e clonagem de cadastros de pessoas, muitas coisas, muitas coisas. A corrupção em América Latina é endêmica, então as pessoas buscam meios de fraudar todos, hasta um auxílio emergencial no contexto da pandemia, em la saúde pública e tudo mais, muita corrupção. Então, demandas de direito do trabalho, demandas com relação à saúde, atendimento com a saúde, disposição de leitos hospitalares, de camas hospitalares, com planos de saúde privados também, uma questão de carência, eu não sei como habla em espanhol, carência, o tempo mínimo para se cobrar que o plano de saúde el tiempo mínimo del contrato del plano de salud para que usted tiene derecho a los servicios. Entonces, en la pandemia, esto restó muchas cuestiones acerca de eso también, porque los planos de salud se recusaron a atender a las personas porque la pandemia sería una situación especial y todo más. Entonces, cuestiones con los planos de salud también y com as medidas de aislamiento também. Muitas pessoas adentraram, acionaram o Poder Judicial para que não cerrassem as tiendas por o direito de ir e vir. As pessoas que são a favor de la outra teoria, de la teoria da imunidade coletiva, que o vírus tem que circular e tudo mais. Então, essas pessoas não aceitaram las determinaciones de gobierno de aislamiento social y también buscaron la justicia para abrir sus tiendas, para no cerrarlas,
para continuar en circulación hasta sin mascarillas y todo más, demandas de todos los tipos. Y eso, amigos, yo quiero compartir con ustedes una situación que yo creo que sucedió solamente en Brasil. Corríjame si me equivoco, pero yo creo que es una... Cuéntanos la anécdota, pero por lo que me estás contando, me suena a México, ¿eh? Pero a ver, cuéntame la anécdota, doctora, ya te diré si se parece a la historia que vivimos acá. Brasil y México son países hermanos en todos, doctor, Sí. en todos. Y sucedió una situación muy especial entre las esferas de los gobiernos. El gobierno de la Unión creía en un aislamiento vertical solamente con los grupos de riesgo, porque había que preservar la economía y todo más. Los gobiernos de departamentos pensaban el opuesto, que no, que tenían que cerrar todo, que las soluciones eran lockdown y que después pensábamos en la economía y todo más. Entonces, ese conflicto en 2020, amigos, es año de elecciones en las ciudades en Brasil. Entonces, había muchas cuestiones políticas también en el contexto. Entonces, ese conflicto entre los departamentos, las ciudades, el gobierno de la Unión, el gobierno federal, fue tan fuerte, las personas no sabían lo que obedecer porque habían decretos por todos los lados, en todas las esferas, entonces las personas no sabían quién obedecer, y la cuestión se quedó tan sensible que fue accionada el Poder Judicial Supremo, nuestra Corte Constitucional. Y nuestra Corte Constitucional, tome nota para quien quiere hacer un estudio de derecho comparado, en la acción directa de inconstitucionalidad número 6.341, una acción histórica porque es la que más impactó en la sociedad, en los derechos de ir y vir y todo más. Entonces, por esta acción, nuestra Corte Suprema de Justicia, nuestro Supremo Tribunal Federal, que es nuestra Corte Constitucional, incluyo es la corte más activa del mundo durante la pandemia también, y no paró en la pandemia, muchas sesiones virtuales y todo más. Y esta corte decidió que la competencia para legislar acerca de cuestiones de la pandemia era concurrente. Quiero decir que todas las esferas tienen competencias para legislar desde que la Unión podría hacer normas en el contexto nacional, como por ejemplo protocolo oficial de las medicinas, como cloroquina, por ejemplo. Entonces, eso, nosotros también tenemos la polémica de cloroquina como Estados Unidos también. No sé si en México ustedes también enfrentan esta situación, pero, por ejemplo, un protocolo nacional con las medicinas sería competencia del gobierno federal. Y los gobiernos locales, departamentos, las ciudades, serían competentes para legislar acerca de sus regiones. ¿Por qué? Porque Brasil es un país de abrangência territorial continental, es muy grande. Nosotros tenemos... sí, están en una parte pegados con Argentina, otras partes pegaditos con el océano, otras partes pegaditos con alguien que habla en portugués, que hablan sí. Ciertos dialectos en Paraguay. Tienen muchísimas colindancias y sí, es uno de los países enormes y de pronto trabajar bajo la idea del federalismo se antoja muy complicado, ¿no? Un brazo federal que esté tocando cada uno de los departamentos se antoja complicado, pero ahora este criterio se antoja también delicado. O sea, lo estoy escuchando y a nivel nada más de implementación, ok, a ver, la Suprema Corte resuelve que es facultades concurrentes, pero pensar también en el caos que se puede llegar a generar en cada uno de los departamentos, porque luego también, y no conozco la historia legislativa de tu país, mi querida doctora, pero de pronto, justo como bien lo señalas, esta cadena que llevamos en el ADN latinoamericano, me hace pensar que va a haber por lo menos un
un gobernante o un gobernador, un jefe de departamento medio disparatado, medio creativo, que vaya a querer ocupar esas determinaciones de la Suprema para beneficios propios, ¿no? Entonces, de pronto me parece una medida arriesgada, positiva, legislativamente hablando, a nivel jurisdiccional, muy positiva, pero muy arriesgada. Sí, la intención de la Suprema Corte fue en el sentido de que nuestro país es muy grande y las regiones, los casos de infecciones estavam muito variados, estavam não, todavia está muito variados. Há regiões com poucos casos e que não havia necessidade de cerrar as tendas e tudo mais, de cerrar as escolas, e havia regiões com muitos casos, com colapso no sistema de saúde, como, por exemplo, Rio de Janeiro, no norte, Manaus, Amazônia também, tuvimos um colapso no sistema de saúde, então a intenção, sí, entonces la intención de esta decisión fue nesse sentido de que deveríamos, para não colapsar a economia por completo, analisar cada região com sua particularidade. Então, foi nesse sentido. Pero seguimos... Perdón la interrupción, ¿pero ha funcionado? No, pero seguimos con muchas muertes. Nuestra media móvil de muertes es casi 1,000 por día. Entonces, nosotros estamos estagnados, pero estagnados en un punto muy alto todavía. Entonces, yo no sé si del punto de vista de la protección epidemiológica, los resultados foram positivos. Eu não sei dizer, porque hasta agora seguimos com muitas mortes e muitas infecções. Nuestra média de infecções está bajando, pero ahora, la media de muertes todavía no. También digo, y son esas cosas que avergüenza contar, ¿no? Porque son equiparativos de a ver quién está peor. Pero también tengo que ser franco en ese sentido. Nosotros estamos también en un escenario en el cual llegamos ya casi a la tasa de los 75,000 fallecidos derivados de esta desafortunada pandemia. Igual ya estamos por arriba del 1,000,000 de contagios. Los centros de salud no se dan abasto. También se están tomando medidas muy desafortunadas por parte de nuestro gobierno central federal, que de pronto... Es complicado que cada uno, como le llaman allá, departamentos, que acá son estados, se sigan esas políticas tan, a veces hasta, acá le llamamos presidencialistas, ¿no? De estas medidas dictatoriales que toma quien manda en el gobierno federal, en el ejecutivo, y que de pronto cada uno de estos estados se ve complicado en hacerlo. Y si me permites, quien acaba perdiendo aquí justo son los que están en medio de este fuego de política, que son los propios ciudadanos, la propia sociedad que está yendo de un lado a otro, que ya bien lo dijiste, o sea, por eso te dije, cuéntanos la anécdota, porque me suena que vivimos una telenovela similar en México. De pronto hay un grupo muy fuerte, tanto político como ideológico, que cree que la enfermedad es un invento de otros gobiernos para cambiar el orden mundial, que este invento de los muertos, de las infecciones, es únicamente para poder controlar la pandemia. Y son cosas que duelen, ¿no? De pronto vemos al representante de nuestro Ejecutivo Federal en eventos públicos, en eventos abiertos sin cubrebocas. No se pone ni siquiera el cubrebocas, no guarda la sana distancia, está pegado con otros. Y su propio gabinete principal, que son sus consejeros, que son estos secretarios de Estado, los que tienen mayor jerarquía y peso en nuestro gobierno, cuando se acerca el presidente, lo que hacen, se quitan el cubrebocas porque saben que nuestro presidente en turno no cree en el virus. Como no cree en el virus, para que no se enoje el señor presidente, nos quitamos el cubrebocas. E nesse ponto não é uma questão ideológica, não, porque seu presidente se intitula como centro-esquerda, não é verdade? E meu presidente se intitula como centro-direita, e são muito similares no comportamento. Então, não é uma questão ideológica. Qué raro que estemos viviendo desafortunadamente una película similar cuando se supone que tienen corrientes ideológicas y políticas diferentes, mi querida doctora. Pero digo, más allá de la parte teórica, y sé que nos va a dar como faces de una misma moneda, ¿no?
Sí, como claro. faces de una misma moneda. Me ganaste el comentario. Creo que estamos en el punto en el cual tenemos esta dicotomía donde volteas la moneda y dices, ah, caray, estuve hablando todo el tiempo con el centro derecha, pero Sí. más allá del tema que tristemente nos va a dejar números, nos va a dejar estadística, nos va a dejar, por supuesto, una anécdota que contar en las instituciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, los próximos años, doctora, una pandemia que sin duda está marcando un antes y después en la era de la humanidad, que justo está construyendo inclusive ahora estos nuevos conceptos de la nueva normalidad. Ya no se compra igual. Hoy en día la gente que no confiaba en estas plataformas de marketplace y de e-commerce ha decidido confiar en estas plataformas de marketplace y de e-commerce. De pronto vimos cómo plataformas como Zoom, que nadie le hacía caso, de pronto la gente se volcó sobre esta plataforma Zoom, y en algún momento veíamos ya por finales de abril que Zoom estaba cotizando sus acciones al mismo poder económico que 10 aerolíneas juntas de las más poderosas e internacionales del mundo. Es una plataforma de tecnología con ese poder. De pronto vemos que la gente que era enemiga de, por ejemplo, de las redes sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter, se volvieron fanáticos de estas redes sociales porque dicen, ¿cómo me conecto? De pronto, inclusive, los más jóvenes se volcaron en redes sociales como es TikTok y de pronto prefieren ya estar conectados en estas plataformas generando contenido, contenido algunos que no están tan familiarizados o no están tan felices de que la juventud utilice estas plataformas, como lo es el presidente Donald Trump, ¿no? Pero de pronto pues se vuelven un mecanismo para sentirnos conectados y por supuesto esto está modificando no solamente cómo vamos a educar a los abogados en futuras generaciones, doctora, sino cómo tenemos que actuar los abogados de hoy, tanto a los que practicamos en tribunales, aquellos que postulamos, aquellos que somos defensores o que formamos parte de un proceso jurisdiccional, como agentes investigadores, como jueces, como aquellos miembros de una Suprema Corte, así como aquellos que de pronto tendrán esta oportunidad de formar a los nuevos jueces, a los nuevos abogados, a los que están escribiendo sobre la materia, investigadores como tú, doctora, que traías una línea de investigación constitucional muy padre. O sea, si vemos lo que hay sobre la doctora Olivia Ricarte en internet, lo que ha escrito, dónde ha estado participando, cómo se ha desempeñado en otros foros y conferencias, de pronto hoy vemos todo el título, ¿no? Derecho constitucional en época de pandemia, derechos fundamentales en época de pandemia, derecho digital en época de pandemia. Todo se ha volcado a este tema de la pandemia. Estoy seguro que esta curva terminará, esta cresta de conocimiento terminará y nos obligará a crear nuevas reglas. Justo sobre eso tengo que preguntarle a la gran doctora Olivia Ricarte, nuestra gran invitada del día de hoy, que está con nosotros desde Brasil, uno de los países más grandes, más bellos del mundo, que hoy desafortunadamente también está en estas listas negras de contagios, pero afortunadamente nuestra doctora Olivia Ricarte no solamente se desvela con nosotros, sino que nos trae estadísticas, nos trae criterios de derecho comparado, y me gustaría preguntarle, porque tenemos que aprovechar la presencia de la doctora. ¿Cómo crees que será la nueva normalidad? Mira, doctor, yo creo con toda sinceridad de mi corazón que nuestro mundo será como si fuera antes y después de la pandemia. Nuestras relaciones interpersonales, el contacto físico también. Nosotros latinos que gostamos mucho de contacto, de abrazos, de besos, yo creo que hasta una vacuna segura, hasta todo eso, yo creo que nosotros vamos nos aproximar un poco más de los orientales, de los asiáticos, en los costumbres en general de nuestra vida. Y también nuestras relaciones con el trabajo en general, en todas las áreas, no solamente en nuestra área de abogados, de juristas, pero en todas las áreas, las videoconferencias, los cambios, las trocas de materiales digitales, los grupos de discusiones virtuales, las reuniones. Entonces, yo creo que eso es muy más simples, muy más fácil reunirnos virtualmente, cada persona en su casa,
do que viajar hasta a próxima cidade com custos, com despesas e tudo mais. Então, eu creio que as reuniões digitais, virtuais, as conferências virtuais, os trâmites de documentos virtuais, esta é uma realidade que não vai a passar. Vai a ser uma realidade para nuestro futuro. Yo no creo que eso cambie más. Por cuestiones de comodidad, de conforto y de economía también, para las empresas y para todos. Yo creo que eso ya es parte de nuestra realidad. Y especialmente en nuestro contexto de poder judicial, de abogados, de juristas, yo creo que las audiencias virtuales también van a ser más populares porque hasta antes de la pandemia era una excepción. Já existia, pero era uma exceção. E eu creio que vão ser cada vez mais populares, vão virar comum, mais comum. Eu creio num futuro, não agora, não ahorita, pero um futuro próximo, há uns anos, uns 10 anos, eu creio que vai ser incluído o padrão, né, a regra. Claro, la regla general será la justicia digital sí, y la excepción serán los que digan yo en papel, sí, a la vieja escuela. Sí, el proceso digital, yo creo que va a ser como hoy es en Brasil, más de 80% de... Só se quedaron los procesos muy pronto de finalizar en el papel, muy pronto, que no se compensa digitalizar, pero todos nuestros procesos ya son digitales y yo creo que todo el mundo va a ser así en muy poco tiempo y las audiencias también serán digitales, virtuales, pero tenemos que nos preocupar con cuestiones sociales. Por ejemplo, en Brasil, doctor, nosotros adaptamos totalmente nuestro poder judicial para atender a las personas. Pero las personas tienen educación digital, elas conocen los sistemas, tienen cómo accesar la internet. En Brasil, un estudio, un levantamiento hecho por el Instituto de Estatística brasileño en 2019, un poquito antes de la pandemia, registró que 1 en cada 4 brasileños no tiene acceso a internet como nosotros estamos hablando ahora, una internet veloz, rápida, de calidad. Tiene la internet, sí, eso más de 90% de la población tiene, la internet por celular, por 3G, 4G, pero no es suficiente para hacer una audiencia virtual. Claro. Entonces, el poder judicial, los gobiernos, tienen que atentar para que cuestiones que están fuera del contexto solamente de las audiencias y del proceso en sí. Pero, ¿cómo garantizar? Yo creo que garantizar, tornar a garantía posible de acceso a la justicia de forma efectiva, de forma verdadeira. Como as pessoas podem acessar uma audiência, um sistema, consultar seus processos se não têm educação digital, se não sabem como fazer. Não sabem, eu não sei como acessar o sistema, eu não sei como procurar meu documento, eu não sei como abrir um protocolo em um departamento, eu não sei como fazer isso. Então, é uma preocupação para o futuro. A realidade virtual já existe. La adaptación de los servidores fue un suceso, al menos en Brasil. Ahora tenemos otras cuestiones, cómo llegar hasta las personas, que es por ellas que nuestro trabajo existe al final. Entonces, cómo llegar hasta las personas que no tienen educación digital, tampoco tienen acceso a la internet de calidad. Entonces, yo creo que eso es el principal desafío para nuestro futuro. Sí, sin duda el pensar que no solamente se trata de
de colocar esto en texto constitucional. Por ahí he escuchado a un par de colegas, doctora, que apuntan a decir, es obligatorio colocar en las cartas magnas, en la constitución política de cada uno de los países y estados, que los estados deben de garantizar el acceso al Internet a las personas. Sí, está bien, vamos a ponerlo en el texto constitucional, pero no solo es ponerlo en el texto, sino qué Internet les vas a dar. Porque si les vas Sí, a dar una red pobre, o bien les vas a dar una conexión a redes móviles pobres, estamos hablando de tecnología 3G, que como bien dices, doctora, no soporta una audiencia de 2, 3 horas en una calidad aceptable que le permita a las partes justo el buscar la inmediación, la inmediatez, esta comunicación como la que ahorita tenemos la fortuna de tener desde Brasil a México y desde México a Brasil, o sea, de pronto se antoja difícil el hacerlo. Y se está olvidando que justo esta brecha digital parecería hacerse todavía más grande en esta época de pandemia, ¿no? Se ha popularizado, no sé si en Brasil ha sido más o menos similar, doctora, por ejemplo, el tema de la educación, que ahorita obviamente las escuelas, y te cuento ahora la anécdota de acá y tú me dirás si pasa más o menos lo mismo en Brasil, la educación pública gratuita ha llevado a que los alumnos en niveles de educación básica tomen sus clases a través de televisión abierta. Salen en cierto horario las clases y aquellos que están un poco más privilegiados lo pueden tener a través de Internet. Pero hay niños en México que ni televisión ni Internet. Y esos se quedan sin educación. Y le preguntamos a nuestro secretario de Educación Pública en turno, ¿qué haces con los niños que se están quedando sin educación? ¿Qué haces con los niños que ni televisión tienen, ni Internet? Ahora, los que están llevando clases a través de televisión pública, la realidad es que la educación no está siendo la más óptima. Y aquellos que tienen Internet también tienen distintas categorías y niveles, ¿no? Porque pues no por el simple hecho de tener Internet significa que estás gozando y disfrutando de una clase que te logre prepararte a esos niveles básicos, doctora. Y pues por supuesto que está marcando brecha digital. Deja claro que no solo se trata de brindar tecnologías y de brindar conexiones de ancho de banda, ni Wi-Fi en tus redes, ¿no? En tus parques públicos, sino de justo el ver qué tecnología les estás dando. Y si ya sabes con esa visión que nos estás regalando, doctora Olivia Ricarte, si ya sabes que esta nueva normalidad va a ser la regla general para lo que viene, pues apuéstale a la digitalización y no dejes que tus niños se queden sin escuela, no dejes que tus justiciables, no dejes que tus procesos se queden en papel, no dejes que tu proceso, que tu economía siga siendo presencial cuando parece que por lo menos los próximos años vamos a seguir de manera remota, vamos a seguir digitales, ¿no? sim. Sim, é um desafio muito importante. Em Brasil também passamos por isso e assim como estava falando ahorita, que quando eu hablo que em nosso preâmbulo de nossa Constituição, um dos valores supremos é o acesso à justiça, a igualdade também é um valor supremo de nossa sociedade. Então, o acesso à internet para que tengas uma educação equilibrada, para que os niños e os jovens tenham as mesmas oportunidades de acesso a las universidades e tudo mais, a mesma qualidade de ensino. Todo isso temos que nos preocupar, porque la urgência de las adaptações foi por causa foi por la pandemia. Nosotros no podíamos prever. Bueno, há pessoas que pensam que poderíamos prever, sim, pero oficialmente não podíamos prever a extensão tão forte, tão dura desta pandemia. Então, as medidas de urgência se tornaram possíveis a um curto prazo, pero como continuar agora? Que lá, uma hora ou outra, a pandemia vai acabar. E como retomar esta qualidade de ensino e em nossa área, o acesso justo com igualdade, né, por todas as pessoas. As pessoas são a principal razão de nosso trabalho no Poder Judicial. Então, não podemos olvidar de nenhuma que seja. Então,
Tenemos que considerar que, por ejemplo, en Brasil hay regiones que no hay internet de forma alguna, como en el interior de la Amazonia, La Amazonía, wow. por ejemplo, en las comunidades más lejos de los grandes centros, tampoco hay internet por teléfono, por celular. Entonces tenemos que pensar en todo eso. Tenemos que pensar que la situación de emergencia va a acabar una hora. Y cómo hacer después que esta situación dejar de ser una emergencia y se cambiar para un nuevo normal. ¿Cómo hacer eso? Entonces es un grande desafío y Brasil también pasa por esas cuestiones que usted estaba hablando, doctora, acerca de la educación también. Sin duda, pero ponemos nuestra fe y mandamos las mejores vibras digitales, doctora, porque estamos convencidos que Brasil y juristas como tú, mi querida doctora Olivia Ricarte, son líderes de opinión y si Brasil logra superar estas brechas, si Brasil logra poner estas bases en digitales, procesales, constitucionales, me queda claro que hermanos como lo será Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú, Paraguay, que comparten frontera con ustedes, dirán, yo quiero un poquito de eso que están haciendo en Brasil, y comenzarán a replicar la gran fórmula que tienen ustedes. Yo sé que a nivel de territorio, como lo platicábamos, es muy complicado el pretender el satisfacer territorialmente todo lo que podría ocurrir en Brasil, pero estoy convencido que con juristas como tú, mi querida doctora, juristas que están comprometidos con la impartición de justicia y que están estudiando y que se están capacitando y que además se abren este tipo de espacios digitales, las cosas deben de cambiar, ¿no? Sí, nosotros acreditamos, nosotros brasileños, yo soy una representante de los brasileños, entonces yo hablo por toda la gente. Nosotros acreditamos, creemos que nuestra América Latina, nosotros no tenemos lo mismo idioma, pero nuestros problemas son muy similares, nuestra colonización fue muy similar, de explotación o de población como Canadá y Estados Unidos. Entonces fue una colonización de explotación y sufrimos las consecuencias hasta hoy juntos. Entonces, nosotros creemos que podríamos aprender con las soluciones buenas de los otros países. En el caso de Brasil, la adaptación del sistema judicial en el contexto digital es un buen ejemplo y que los otros países podrían seguir también. Así como Brasil podría seguir otros ejemplos mejores do que en nuestra realidad. Por ejemplo, el combate, el enfrentamiento a violencia en Medellín, por ejemplo, que hasta años 90 fue una de las ciudades más violentas del mundo y se cambió para una situación bien mejor. Entonces, nosotros podríamos aprender con las soluciones de nuestros hermanos. Y creemos mucho en eso. Y yo quiero traer una vez más, porque hablamos con juristas acá en el día de hoy, y para los que gustan de estudiar derecho, que no son juristas, pero que gustan de la materia, hablar una vez más de nuestra Constitución Federal, que en su artículo primero trae una frase, tiene una frase que me gusta mucho, me encanta, que es la más bonita que yo creo que tenemos en nuestro texto constitucional, que es que uno de los objetivos de nuestra república es buscar una integración con base en la solidaridad para hacermos una América Latina fuerte y unida. Entonces yo creo mucho en eso y mi trabajo es básicamente buscando esto, aprender con nuestros hermanos y ayudar unos a los otros, para que en un futuro muy próximo podemos hablar que nuestra región es una región fuerte y unida políticamente, económicamente, culturalmente también, porque ya somos culturalmente. Entonces,
fuerte y unida económicamente y políticamente, que podamos vencer juntos también este desafío de la pandemia. Sin duda, estoy convencido que así será, mi querida doctora, porque los latinoamericanos, y por algo nos destacamos, es que somos de batalla, somos guerreros, no nos rendimos, aún en la pandemia. Míranos a nosotros, ya a tus 10:08 de la noche, yo a mis 9:08 de la noche, y aquí hablando de justicia digital, con frases tan bonitas que nos regalas con este. Tengo de tarea, hoy que termine la charla contigo, tengo de tarea el irme a estudiar tu constitución, porque está redactada como poesía. Me encantó este artículo primero, doctora. Es una constitución muy bonita, muy bonita. Después nos tendrás que venir a contar un poco de historia sobre tu constitución porque me encanta cómo lo redactan. Es un trabajo muy poético, muy bonito, pero creo que tiene mucho sentido detrás. Mi querida doctora, estamos llegando ya a la parte final del programa, pero si tú me lo permites, hay un par de preguntas que te hicieron por parte de los cibernautas que estuvieron conectados. Son sí. preguntas relativamente breves. Vamos a conversar. Hay gente que también te manda saludos. ¿Me permites pasar a los saludos antes de pasar a las preguntas? También para que sepas que estuvieron contigo y que estuvieron con nosotros esta noche. Muchas gracias. De entrada, el abogado que también de manera solemne está con nosotros en cada programa de la era del abogado digital. Muchísimas gracias, José Luis Morfin Cervantes. También María Alejandra Montegro Silva, que estuvo con nosotros. Por supuesto, la gran maestra Luz María Pérez Vega, que se conecta con nosotros de manera bastante adecuada y presente siempre en cada uno de los espacios. Justo también estuvo con nosotros, y nos dejó este comentario excelente, el destacar los puntos más importantes de lo que la invitada nos está compartiendo. Estuvimos dejando ahí un par de frases que nos estuviste regalando a lo largo del programa, mi querida doctora. El gran doctor Marco Antonio León Fernández, que es uno de los abogados digitales que tenemos en el país, un jurista que se dedica al ámbito penal, al ámbito criminal, que está convencido que justo estas tecnologías pueden ayudar no solamente a modificar la justicia en México, sino en Latinoamérica, y capacitando a los abogados a través de esta índole. La doctora Yolanda Villordo, como siempre, también está con nosotros, una colaboradora también muy amigable del INCIBE MX. Dice: un placer escucharla. Dejaron varios saludos, me tomaría alrededor de un par de unos 20 minutos. Arriola Val, muy interesante el tema. Francisco Vega nos dice: saludos, felicidades, muy interesante la exposición. Toño Velázquez, el maestro Toño Velázquez, que también nos deja saludos y abrazos a ambos. Nos dejaron dos preguntas bastante interesantes, doctora, ya para no robar. Me encanta que todos están hablando portuñol hoy. Entonces, estoy muy contenta por eso. Un poquito. Justo nos comentabas casi al principio de la charla, doctora, este texto legislativo que instituyó, que promulgó, que decretó el inicio de la justicia digital en tu país. Y lo que nos deja el gran maestro Toño Velázquez, un abogado digital queretano, nos pregunta: ¿cómo ayudó esta ley en esta época de pandemia? ¿Realmente sí tuvieron ventajas al tener un marco normativo sobre justicia digital? Muchas gracias por la pregunta, doctor Velázquez. Muchas gracias. Entonces, yo voy a hablar una vez más el número de la ley para que nuestros amigos puedan consultar después. Ley 11.419, ¿ok? De 479. 400, no, 11.419. 4119. Ok. Okay. Lo corrijamos en el texto, porque pusimos en los comentarios 479. Lo corregimos, doctor. No, 419. 11.419. Y sí, yo creo que esta ley fue esencial, fundamental para la adaptación muy rápida de nuestro sistema judicial. Claro, los otros sistemas que no tenían leyes parecidas, similares, se adaptaron muy bien también en todo el mundo, claro que sí, pero fue muy importante caminarmos durante todos estos años hasta una adaptación gradativa, como yo puedo decir, sin tanta urgência, pero gradativa, com conforto, com tranquilidade, tranquilos. De maneira paulatina. Sí, paulatina, porque tuvimos tempo, por exemplo, de digitalizar nossos processos judiciais. Então, se não hubiera uma lei assim desde 2006, posiblemente, es muy posible, muy probable que muchos procesos
se quedarían paralizados durante la pandemia por la imposibilidad de digitalizarlos tan rápido. Entonces, la ley fue esencial para el suceso de nuestra adaptación muy rápida, porque con un índice tan grande de más de 80% de los procesos totalmente digitalizados antes de la pandemia, la adaptación fue en otras áreas. La adaptación fue la cuestión de home office, otras cosas más, las audiencias virtuales, pero el proceso que es lo principal, es principal materia de nuestra, es porque existe el Poder Judicial, entonces no tuvimos la necesidad de paralizarlos, entonces eso fue muy bueno y demonstra la importancia de pensarnos en las cosas, en las adaptaciones antes de los problemas serían presentados. Es muy importante prevenir. Y es importante también que nuestro nuevo normal sea de esa forma también. Mi querida doctora, justo en ese mismo sentido, la doctora Yolanda Ramírez Villordo nos pregunta, ¿los abogados y autoridades han tenido algún tipo de capacitación para incorporarse a la nueva justicia digital? Gracias por la pregunta. Sí, tiene a ver con que estábamos hablando ahorita, ¿no es verdad? Sí. La sociedad no tiene entrenamiento alguno, no tiene capacitación alguna, es la verdad, nuestra sociedad en general. Pero los abogados y las autoridades, los trabajadores del Poder Judicial, hace mucho tiempo están pasando por capacitaciones y adaptaciones, hasta porque nuestros procesos son digitales hace mucho tiempo. Entonces ya trabajamos con esto a un tiempo. Entonces nuestra adaptación también no fue difícil en el tiempo de la pandemia. Nuestra adaptación más difícil fue con relación a las personas, a posibilitar el acceso a la justicia. Pero la adaptación con los sistemas, yo creo que no. Con los profesionales, abogados, jueces, autoridades, trabajadores, empleados del Poder Judicial, pero con la sociedad es un poco más difícil. Sin duda. Doctora, para mí sería padrísimo el que alargáramos esto 3, 4 o 5 horas, que trajéramos un café y seguir charlando, pero ya también Sí. sé que allá en Brasil ya son las 11:15 de la noche, tampoco queremos ser causantes de un desvelo de la gran doctora Olivia Ricarte. No me queda más. Es una razón para un próximo encuentro. Justo me robaste el comentario, pero ya tengo la instrucción, ya tengo la evidencia digital de que te estás comprometiendo públicamente con nosotros para participar en los eventos que tenemos aquí en el INCIBE. Yo más que encantado tenerte en una próxima emisión. Solamente quisiera dejar estos 2 comentarios también que dejaron en el grupo. José Luis Morfin Cervantes dice, por segunda ocasión la escucho a usted, doctora, y dice, y es sensacional. Y acá justo Arriola Val dice, muchas felicidades, doctora. Dejaron grandes comentarios. Acá Raúl nos dejó, gracias, doctores, ambos, Olivia Ricarte y Jaime Díaz Limón, novedoso y cierto comparativo, Brasil-México, que se queda como tarea para los amantes del derecho, sin duda. Mi querida doctora, redes sociales, algún correo, ¿cómo pueden encontrar a la gran doctora Olivia Ricarte? ¿Qué viene de ella? ¿Cómo la podemos ver en sus eventos? Yo quiero hacer una invitación muy especial para los que estamos escuchando hoy. Yo tengo una columna acerca de Latinoamérica, acerca de temas latinoamericanos, llama Latinitudes, y es escrita en un periódico, llama Jornal Estado de Derecho. Estado de Derecho. Puede colocar, escribir en el Google, que yo creo que la traducción es automática. Y también nosotros tenemos una columna semanal en la Radio Justicia de Brasil, que es la radio oficial de nuestra Suprema Corte, que hablamos en el día de hoy, nuestro Supremo Tribunal Federal, y nosotros somos comentaristas para asuntos internacionales, y ustedes pueden accesar por la radio, pueden poner también Radio Justicia de Brasil en el Google, o acompañar en vivo en nuestra página por Facebook, Supremo Tribunal Federal, o Radio Justicia, o por mi Instagram, que es
dice arroba, ¿no? Arroba, el Arroba, señal. sí. Arroba Olivia_Ricarte en Facebook y en Instagram. Y me gustaría agradecer una vez más el espacio, la oportunidad. Fue un honor, fue una alegría muy grande y yo quiero enseñar una palabra para los mexicanos que solamente existe en portugués y es acerca de un sentimiento que es como un sentimiento de familia, de amor y que representa que yo estoy con muchas ganas de volver muy pronto para estar con ustedes en persona, mis amigos, mis hermanos mexicanos. La palabra es saudade. Yo estoy con mucha saudade de México, mi país querido. Muchísimas gracias por esa palabra. No la tienes que escribir en los comentarios, doctora, para aprenderla a pronunciar. ¿Es saudare? Saudade, saudade. 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 Sí, Ok. es un sentimiento muy bonito y es una palabra que solamente existe en portugués. Aprendí muchas cosas nuevas hoy, mi querida doctora. Estoy con un sentimiento saudade de que hayas estado con nosotros aquí, que nos hayas permitido el tener tus conocimientos, tus estadísticas en el programa del área del abogado digital. Quedo convencido de lo que ya sabíamos por tu reputación digital. He escuchado a la doctora Olga Cavalli, a la doctora Romina Florencia Cabrera, al doctor Federico Bueno de Mata, a la doctora Liz Padilla, que te ha dejado comentarios. Que eres no solamente brillante, sino además un increíble Mis ser humano. compañeros. Estuviste sonriendo todo el programa, dándonos estadísticas, el hablando. Ve qué hora es allá en tu país y sigues hablando. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sin duda tengo que invitarte muy próximo a este espacio y estaré más que honrado de verte por acá. Ya veremos qué tema podemos justo el buscar para que sea lo adecuado y que sea un tema muy ad hoc a tu línea de investigación. Y por supuesto el recordarles que nosotros nos vemos el próximo jueves en la era del abogado digital. Hoy estuvo con nosotros la gran doctora Olivia Ricarte desde Brasil, con un horario bastante difícil para ella, pero aquí sonriendo y regalando conocimiento para nosotros. Mi querida doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos. Saudade. Saudade, mis queridos abogados digitales. Con esa palabra voy a comenzar a cerrar los programas. Saudade, abogados digitales, mis paradigmáticos abogados youtubers, mis abogados user experience. Recuerden que estamos en la era del abogado digital, un espacio creado y por el techo del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX en esta segunda temporada. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden, el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Nos vemos, saudade.